Muy buenos días para todos, amigos y amigas de la Sociedad Geográfica de Colombia. Les habla Augusto Bahamón Duzán, su presidente. En nombre del Consejo Directivo y de todos los amigos que hoy nos acompañan, nos damos un saludo bienvenido, un saludo cariñoso. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a tratar un tema muy importante que se titula así: Geopolítica de las estructuras criminales transnacionales en la cuenca orinoquense de Venezuela y su impacto para la seguridad y defensa de Colombia. Este tema está a cargo del señor coronel Isidro Pérez Villalobos. Bueno, se me había pasado decirles que estas conferencias de este mes las hemos podido presentar con ayuda de la Academia Colombiana de Historia Militar, cuyo presidente es el señor mayor Ramiro Zambrano Cárdenas, a quien también le extendemos un agradecimiento. Él es un oficial del Arma de Ingenieros del Ejército, que ya está retirado, pero que ha desempeñado un muy buen papel en la vida nacional. Continúo con la presentación del señor coronel Isidro Pérez Villalobos. Él es oficial superior de comando y Estado Mayor, con altos estudios militares y de seguridad y defensa nacional y geopolítica. Él es venezolano, participó en cátedras y seminarios en asuntos militares y de seguridad nacional, esa es su especialidad, y de análisis y apreciaciones de situaciones geopolíticas y geoestratégicas y de inteligencia estratégica en la Escuela de Guerra de las Fuerzas Militares de Colombia, de aquí de Bogotá. Él es geógrafo con especialidad en geopolítica. Es consultor en seguridad privada en Colombia, con experiencia en seguridad física y en operaciones logísticas y transporte terrestre de carga a nivel nacional. Es que él, después de asilarse en Colombia, de hacerse ciudadano en Colombia, ha sido profesor en la Escuela Superior de Guerra y en otras escuelas militares, y pues ha cumplido un papel muy importante, del cual estamos agradecidos y le damos nuestro reconocimiento. Cuando fue militar en Venezuela, fue comandante de batallón, fue instructor invitado a la Escuela de las Américas, también participó en cursos militares en Estados Unidos, también en maniobras con Argentina, Paraguay y Uruguay. O sea, él es muy conocedor de nuestro teatro de operaciones. El último cargo que tuvo en servicio activo fue oficial de operaciones del Comando Unificado de las Fuerzas Armadas de Venezuela, muy importante, en el año de 2001 y 2002. Obtuvo nacionalidad colombiana por adopción en el año 2010 y él es miembro de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados ACORES. También nos colaboró mucho en la elaboración y actualización de nuestra doctrina militar, con la elaboración de varios manuales. Dentro de los títulos académicos que él tiene, pues él es geógrafo con especialidad en geopolítica, egresado de la Universidad Central de Venezuela, y tiene una maestría en Ciencias y Artes Militares de la Escuela Superior del Ejército de Venezuela y una maestría en Defensa Nacional del Instituto Nacional de Altos Estudios de Venezuela. Señor coronel Isidro Pérez, muchas gracias por su contribución, su conferencia, pues seguramente que va a ser muy útil para nosotros, la vamos a escuchar con atención. Este tema que usted va a tratar se llama, en toda su extensión, se llama este tema Geopolítica de las estructuras criminales transnacionales en la cuenca orinoquense de Venezuela y su impacto para la seguridad y defensa de Colombia. Como todos pueden apreciar cuando lo menciono, pues seguramente va a ser de mucha utilidad, porque este tema es de mucha actualidad, muy interesante y muy útil y muy provechoso. De modo, señor coronel Isidro, que en nombre de la Sociedad Geográfica de Colombia le doy la bienvenida, un saludo especial para usted y su familia, y lo vamos a escuchar a continuación. Entonces, le doy el micrófono y continúe con su conferencia,
señor Coronel Pérez. Gracias. Bueno, ante todo, reciban todos los aquí presentes un respetuoso y un cariñoso saludo de mi parte como profesional, como oficial retirado, como geógrafo. Para mí es un honor de poder dirigirme por obra de Dios a la Sociedad Geográfica de Colombia. Quiero expresarles a todos, voy a tratar de una manera lo más simple, sencilla del caso, tratar simplemente de exponerles a unas ideas para que ustedes las tomen en cuenta, en que estoy seguro de este selecto grupo que estamos aquí reunidos, puedan enriquecer sus análisis y sus apreciaciones. Realmente, confirmo pues mi honor, siento un gran honor, con mucha humildad, poder dirigirme a ustedes, vuelvo y repito, con unas ideas fundamentadas en la ciencia geográfica y fundamentadas en el diseño y pensamiento estratégico de carácter militar. Voy a compartir pantalla. Ya. Sí, ahora sí. Gracias. Adelante. ¿Ahora sí está? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Bueno, retomando la idea, entonces le planteaba a mi coronel Bamón, pues voy a continuación, seguidamente, voy a exponer, como les dije, unas ideas fundamentales para enriquecer sus apreciaciones que he dado en denominar este trabajo, especialmente elaborado para ustedes, la geopolítica de las estructuras criminales transnacionales en la cuenca orinoquense de Venezuela y su impacto para la seguridad y defensa nacional de Colombia. He dividido la investigación en 4 bloques fundamentales de ideas. El primero se llama la geopolítica como ciencia geográfica. Netamente es un marco conceptual fundamental de la geografía, la geopolítica. Luego, el segundo bloque de ideas también es de carácter conceptual, donde voy a establecer un puente entre el análisis geográfico, propiamente dicho, con el diseño y el pensamiento estratégico. El bloque 1 y el bloque 2 son eminentemente conceptuales y lo vamos a llevar en el capítulo 3 y el 4, vamos a aplicarlo a un espacio geográfico específico, que es la cuenca del Orinoco. El capítulo 1 lo vamos a aplicar en el capítulo 3 o en el bloque 3 de ideas, pero específicamente en esa área. Y el capítulo 2, que es el diseño estratégico, lo vamos a aplicar en el bloque número 4 para establecer el cierre de la idea. Como ustedes notarán, entonces no es más que tomar la teoría geográfica, llevarla a la geopolítica, tomar la teoría del diseño del pensamiento estratégico operacional de carácter político-militar y establecer una relación con el análisis geográfico y ese pensamiento en un problema específico, que en este caso son las estructuras criminales transnacionales que se encuentran en la gran cuenca orinoquense. Este es el ejercicio. Esto pudiésemos hacerlo, por ejemplo, el capítulo 1 y el capítulo 2, pudiésemos aplicarlo igualmente, por ejemplo, al problema de la delimitación de áreas marinas y submarinas en San Andrés y Providencia. Pero en este caso lo vamos a utilizar. Y vuelvo y le repito, he hecho este trabajo de investigación especialmente para la sociedad geográfica y para ustedes. Con esta línea de pensamiento, con este razonamiento, pues pasemos de inmediato al capítulo o al bloque de ideas número 1. Es la geopolítica como ciencia geográfica, el análisis geográfico y el análisis geopolítico, la geopolítica y su derivación a la geohistoria, a la geoeconomía y a la geoestrategia, el espacio geográfico y la posición geográfica,
la circulación y los medios de comunicación y transporte terrestres, los recursos naturales, el significado del mar y finalmente lo que son las conexiones fluviales. O sea, entiéndase, la navegación y la comunicación en los ejes fluviales. Este es mi primer capítulo, netamente de teoría geográfica. Vuelvo y repito, vamos a ver cómo lo vamos a interconectar al final. Pero es importante partir de la base teórico-conceptual. Empecemos simplemente por recordar como, que la geografía tiene dos grandes ramas, o sea, dos grandes brazos, que es la geografía humana y la geografía física, ¿verdad? Entonces, mucha gente piensa, yo cuando estudiábamos en la escuela de geografía, uno le decía a la gente, estoy estudiando geografía, ¿vas a ser profesor? O sea, la gente piensa que la geografía no es más que aprenderse nombres de pueblos, de carretera. No, no, la geografía va mucho más allá de eso. La geografía es precisamente el estudio de esa correlación de esas dos grandes ramas, o sea, de dos grandes vertientes, que es la física, los elementos físicos naturales, fisiográficos, y su interconexión con los factores humanos que se dan en ese espacio geográfico. Una correlación, unos hechos de carácter económico, de carácter poblacional, de carácter social, de carácter político. Entonces, esa relación es importante. Y de ahí, si esto es así, pues viene lo que es la conceptuación de la geopolítica, que viene, o sea, si el espacio geográfico que tiene unos componentes que los acabo de mencionar, económicos, sociales, políticos, ¿verdad? Humanos, ¿sí? Surge la geografía política, que es diferente a la geopolítica. La geografía política se mete, entra dentro del espacio geográfico y ve ese factor, ese componente político en cuanto a su distribución y organización de política del espacio geográfico, ¿ok? Entiéndase de los estados. Mientras que la geopolítica ve los factores geográficos, pero de cómo influyen, cómo inciden, cómo impactan el proceso político del Estado en ese espacio geográfico con unos fines prospectivos, futuristas inclusive, de la acción del Estado. Entonces hay una relación conceptual, obviamente están relacionadas, pero hay diferentes enfoques. Una deriva a la otra. Y en ambas, para entender la geografía política, la distribución y organización política del espacio territorial, ¿verdad? Debo utilizar el análisis geográfico e igualmente utilizarlo para el análisis geopolítico de cómo influyen e inciden los factores geográficos, físicos y humanos en la conducción política de los estados. Y el análisis geográfico es el que a mí me permite precisamente entender todos los componentes físicos y humanos, vuelvo y repito, ¿verdad? Para poder abordar las conclusiones de carácter político. Esto quiero hacer aquí una salvedad. Distinguidos amigos, yo he notado aquí en Colombia, con mucho respeto lo digo, donde periodistas, políticos, economistas, o sea, varios profesionales de muchas áreas, y esto es válido en varios países, que utilizan el término geopolítica, geoestrategia, lo utilizan de una manera, primero, indiscriminada, y segundo, de una manera carente de fundamentación conceptual. ¿Qué quiero decir con esto? No porque yo o un periodista o un politólogo o cualquier profesional hable de situaciones de carácter internacional, entonces dice que están haciendo geopolítica. Eso es incorrecto. Eso es hablar de relaciones internacionales. Si hay un problema de carácter militar, Ucrania, y está hablando de despliegues operacionales, entonces oyen indiscriminadamente que utilizan el término porque la geopolítica de Rusia, estoy poniendo un ejemplo, pero no es geopolítica, simplemente está hablando de política exterior, está hablando de intereses, está hablando de economía internacional. Pues quiero hacer esa salvedad porque uno de los objetivos de presentarles a ustedes
con toda honra a la sociedad portuaria es llevar el término de la geopolítica a su verdadera dimensión y solidez conceptual y doctrinaria. Esto quiere decir, debemos pasar muy rápidamente, obviamente no es pero recordemos que este concepto empieza en la segunda mitad del siglo XIX por los geógrafos alemanes Karl Ritter, Friedrich Ratzel. Podemos hablar inclusive hasta del propio Mahan, del siglo XIX, que se dieron cuenta que había una influencia determinante entre los factores físicos, naturales, humanos del espacio geográfico en la conducción política de un Estado. Eso nos lleva al siglo XX. En los primeros decenios del siglo XX surgen geógrafos como Mackinder, Helen, que acuñan el término, y es hasta la década del 40 donde aparece, y esto es fundamental entenderlo en la parte conceptual, quien le da el verdadero andamiaje, base de conceptual epistemológica, que fue el geógrafo Karl Haushofer, general. ¿Qué pasa? Tengo que aclarar que los conceptos de la geopolítica de Haushofer, que es quien verdaderamente, y hoy en día, geógrafos modernos, ¿verdad?, han acudido a las fuentes conceptuales de este andamiaje de Haushofer, ¿verdad?, porque le da los fundamentos, vuelvo y repito, conceptuales. Quiero destacar en esto, para pasar rápidamente al otro, es que la geopolítica en este proceso, ¿verdad?, tuvo una infeliz circunstancia que coincide con el advenimiento de la Alemania nacionalsocialista. El propio general Haushofer fue parte de ese proceso. ¿Qué pasó? La geopolítica de Haushofer fue reinterpretada y fue adulterada, por decirlo de alguna forma, por el partido nazi, y le dieron el sesgo político que a sus fines la convirtieron, pues, en una ciencia de Estado y en una ciencia de expansión. Eso hizo que la geopolítica como ciencia geográfica posterior al año 45 fue estigmatizada, lamentablemente. Pero, vuelvo y repito, geógrafos modernos, posterior, ya inclusive del siglo XXI, han rescatado la verdadera conceptualidad epistemológica de la geopolítica. Cierro este punto. No está de más decirlo. El general Haushofer fue juzgado en el tribunal de Nuremberg posterior a la Segunda Guerra Mundial por sus vinculaciones que tuvo realmente con el Partido Nacional Socialista y por el manejo mal que hicieron de la geopolítica los nazis. El general Haushofer salió simplemente absuelto porque no tenía nada que ver con eso. Y él escribió una obra que fue publicada póstumamente a su muerte, donde el general Haushofer define muy bien que su geopolítica no tenía nada que ver con la reinterpretación, con sesgo ideológico que hicieron los nazis. Esto simplemente como un elemento referencial histórico para que ubiquemos bien y acudamos, pues, a los aspectos de carácter conceptual que estoy atacando. De esta manera, entonces, nos damos cuenta, ¿ve?, con esas fuentes y con la ciencia geográfica, nos damos cuenta que entonces la geopolítica no es más que la fundamentación geográfica de la acción política del Estado. Y ya vimos la diferencia entre geografía política y que no es más que la organización y estructuración del Estado en un espacio geográfico, mientras que la geopolítica es como el dinamismo político está determinado o influenciado de una u otra manera, de una manera directa, por los factores de carácter geográfico. Termino este punto simplemente diciendo, recordemos que los geógrafos alemanes fueron de la escuela determinista, donde le daban un peso fundamental a los factores de carácter geográfico sobre las actividades humanas. Pasado el tiempo, evolucionó y los geógrafos franceses dijeron lo contrario.
Entonces, que es la corriente donde dicen que el hombre es el que determina sobre los factores geográficos. En síntesis, la geopolítica, entonces, una ecuación que tiene dos factores. El primero, que es la geografía física y humana, comprendida como en su verdadera conceptuación, y la política, donde la variable política de la ecuación es la variable dependiente de la primer factor de la ecuación, que son los factores geográficos. Eso me lleva con esas ideas en mente, apenas esbozadas, pero dejando con claridad la fundamentación teórico-conceptual vigente, actual, ¿verdad? Vamos a ver cuáles serían esos factores geográficos que debe tomar la geopolítica y sus derivaciones, que las veremos, ¿verdad? De esas realidades geográficas presentes en el espacio geográfico. Recordemos que el concepto de espacio geográfico es ese asiento donde la raza humana o donde una población determinada, una nación, ejecuta todas sus actividades. El asentamiento de la población en ese espacio geográfico, en esa área, hay una conexión directa entre las realidades geográficas y las actividades humanas, como dije, de carácter social, de carácter económico, de carácter político, de carácter militar. ¿Ok? Ahora, de esos factores, ¿cómo la geopolítica los toma para hacer ese análisis geográfico, que es la base del análisis geopolítico? Si yo pretendo hacer un análisis geopolítico sin análisis geográfico, pues simplemente no estoy haciendo nada. Estoy haciendo política internacional, como lo dije, estoy hablando de conceptos, confundiendo los conceptos, pero lo primero es el análisis geográfico. Esos factores que debo tomar en cuenta del análisis geográfico es el espacio geográfico, la posición geográfica, la extensión y configuración física del Estado, o sea, la dimensión y la geomorfología, por llamarlo de alguna forma, el dinamismo cuantitativo y cualitativo de la población y la dotación de recursos naturales de ese espacio geográfico, y por supuesto los factores de carácter histórico, económicos y políticos que están ahí y que son parte inherente a la geografía humana. Esos son los elementos que yo debo tomar en cuenta para hacer un análisis geográfico que me permita derivarlo, proyectarlo a un análisis geopolítico. Ya veremos cómo funciona esto. Dicho de esta manera, la geopolítica como fundamentación geográfica de la acción política del Estado, pues tiene una íntima relación, conecta directamente a tres conceptos fundamentales: a la geohistoria, a la geoeconomía y a la geoestrategia. Ojo, no es geografía histórica, no es geografía económica, no es geografía y estrategia. No, al igual que el concepto, la diferencia entre geografía política y geopolítica, aquí es lo mismo. La geopolítica me lleva directamente a lo que es los conceptos geohistóricos, geoeconómicos y geoestratégicos. La geohistoria no es más que la fundamentación histórica que me explican y que me permiten a mí interpretar qué hechos geográficos me permiten interpretar la evolución política de un pueblo, de un estado, de una nación. En los mismos términos, la geoeconomía. ¿Cuáles son los factores de carácter natural, geográfico, mejor dicho, ¿verdad? Que me explican y me permiten a mí interpretar y visualizar prospectivamente acciones de carácter político por parte del Estado. Y la geoestrategia es lo mismo, es dicho más fácilmente, la geoestrategia es la connotación militar de la geopolítica. Entonces, hay una relación directa, pero hay diferencias. O sea, el analista, el geógrafo, el político, el economista que vaya a hablar sobre esto, pues debe tener claro estos elementos conceptuales, porque cruzan, y lo he visto, hablan de geoestrategia, entonces la confunden con economía. O sea, no. Por eso mi investigación para ustedes, para la sociedad, es poner un poquito los parámetros conceptuales.
Esta geopolítica con sus derivaciones, pues por supuesto se basa en esos factores geográficos que ya los vamos a ver, y que me van a permitir al analista, al científico geográfico, geopolítico, ¿verdad?, hacer apreciaciones y conclusiones de carácter político, histórico, económico y militar. La síntesis geográfica es fundamental, que es la visión de conjunto, y esto lo pide la estrategia militar también, y la estrategia política. La síntesis geográfica es lograr esa visión integral entre los hechos físicos naturales con los hechos humanos, que conforman todo el espacio geográfico. No son compartimientos estancos. Debo verlo en un sentido, en síntesis, en una visión sistémica del espacio geográfico. Ahí es donde está el kit y el punto fundamental del análisis geográfico. Y eso es lo que permite finalmente, y lo vamos a ver en el último capítulo o bloque de ideas, pues que el Estado conciba, planee y ejecute acciones de carácter geopolítico, acciones de carácter geoeconómico y acciones de carácter geoestratégico para lograr objetivos asociados a los intereses y de seguridad nacional de un país, de una nación, conceptualmente. Bueno, veamos ahora con esta teoría, la seguimos ahora, vamos a esbozar los factores fundamentales del espacio geográfico, del análisis geográfico. Entonces tenemos el espacio geográfico. El espacio geográfico, como lo dije, ya lo definí, es esa área donde el ser humano asienta sus actividades y obviamente que está en una conexión directa con los factores naturales. Es la base territorial de una nación. Es el hecho físico natural en donde el hombre realiza sus actividades, y la geopolítica lo define el espacio político. El espacio geográfico es el espacio político porque ahí es donde se va a dar la dinámica política de una nación, ¿verdad? Hay un concepto, lo voy solamente a mencionar, la geopolítica viene de la geografía política, pero la geopolítica también lo toma en su interpretación, ¿verdad? La forma geométrica que viene determinada por los límites políticos territoriales. Recordemos que una cosa es límite y otra cosa es frontera. La frontera es un área, el límite está perfectamente definido en el terreno, ya sea por una divisoria de aguas, ya sea por una línea de costa, o una línea geodésica, ¿verdad?, entre un punto A y un punto B. Eso es lo que determina el límite de los estados y le da una forma. Por ejemplo, Chile es un estado alargado. Por ejemplo, Filipinas es un estado fragmentado. Por ejemplo, Estados Unidos es un estado rectangular. Así como los astrónomos asocian figuras con las constelaciones y le dan nombre, pues el geopolítico o el geógrafo político, ¿verdad?, también asocia esa forma determinada por los límites políticos territoriales, como dije, la asocia para establecer una relación muy importante entre lo que son los núcleos vitales o los grandes centros poblacionales y comerciales y de la dinámica humana con la periferia de ese país y cómo se va a interconectar con los otros estados. En cuanto a la posición geográfica, ese es el primer concepto, el espacio geográfico. El segundo, la posición geográfica. La posición geográfica, es el más importante. Les llamo la atención en el concepto de Raxel, abajo. Fíjense que dice, es el concepto geográfico más importante que tiene. Una cosa es Panamá con una dimensión espacial pequeña, pero con una posición geográfica de primer orden, siendo la bisagra entre el Atlántico y el Pacífico. Una cosa es estar allá en el Bósforo, una cosa es estar en el estrecho de Hormuz, otra cosa es Australia con un gran espacio geográfico, pero más alejada de las grandes líneas de comunicación marítima internacional. Eso es muy importante para la geopolítica porque tiene que ver con accesibilidad, tiene que ver con proximidad a los grandes centros de poder. Entonces, muy importante, ya vamos a ver. El otro concepto es dentro de ese espacio geográfico, que es el espacio político del Estado, pues hay que ver cómo está allí la circulación, entiendas, el flujo comercial humano que hay en ese espacio geográfico, ese intercambio económico, social, la dinámica social, política, ¿verdad?, que se determina a través de los ejes viales, o sea, los transportes terrestres.
esa relación es fundamental tomarla en cuenta. Los recursos naturales, hay que ver qué dotación que tienen esos recursos naturales. ¿Son recursos naturales estratégicos o son recursos naturales de un valor? Eso tiene que ser, eso va a tener un significado geopolítico de primer orden. Y el mar es un concepto geopolítico muy importante porque tiene que ver cómo se conecta ese estado, ese espacio político, esa nación, con los grandes centros de comunicación del mundo, o sea, los grandes puertos, los grandes centros políticos comerciales del mundo globalmente, y eso es a través de la comunicación marítima. Y finalmente, pues la comunicación de los ejes fluviales, como dije. Los ejes fluviales son las autopistas continentales que permiten la movilización económica, ¿verdad?, de los recursos que hay en ese espacio geográfico. Yo puedo tener conexión en afluentes de una misma cuenca, pero para conectarme con cuenca A, con cuenca B, pues probablemente no hay un afluente, entonces puedo hacer por una obra de ingeniería, una carretera, por ejemplo, una comunicación terrestre, interconecto la cuenca A con la cuenca hidrográfica B. Esto va a ser muy importante lo que vamos a ver. Hasta aquí, señores, he esbozado los conceptos fundamentales, ¿verdad?, del análisis geográfico, que va a tener un sentido, ¿verdad?, para el análisis geopolítico. Como verán, no he hablado nada de cuenca orinoquense, esto es pura teoría. Vamos a pasar a la segunda, que es más sencilla. El segundo bloque de ideas tiene que ver, como les mencioné al ingreso, a la introducción, es donde yo estoy estableciendo en esta investigación, vuelvo y repito, para la Sociedad Geográfica de Colombia, donde establezco un link entre el análisis geográfico, que es la base del análisis geopolítico, un link directo e íntimo e inherente con el análisis político estratégico de carácter militar, que es así llamado, es el diseño operacional o el diseño estratégico operacional, de acuerdo a la doctrina militar moderna. Le estoy hablando en términos de la OTAN. Entonces, ¿en qué consiste ese método? Ese método es muy sencillo. Napoleón decía, la guerra es como todo lo que es hermoso, sencillo. Una cosa es la sencillez y otra cosa es la simplicidad. El método de pensamiento estratégico operacional es sencillo, pero requiere una gran profundidad cognitiva. Y eso empieza por aquí. Noten ustedes, en la pantalla ven esos 8 cuadros. Dicen sistema político, militar, económico, social, etc. Esos son, lo llama la doctrina militar moderna, lo llaman las variables operacionales. PENSITIN es el acrónimo para recordarlo: política, económica, militar, social, etc. Y eso dice la misma doctrina que debe ser visualizado sistémicamente. Fíjense, no estoy hablando de geografía. Y dice la doctrina moderna de nivel político estratégico, para entender los problemas políticos y estratégicos al más alto nivel, debo entender es el ambiente operacional. Y ese ambiente operacional lo entiendo a través de los análisis sistémicos de las variables operacionales. Si yo entiendo el ambiente operacional bien, contextualmente, con una visión de conjunto, en una suerte de síntesis, ¿verdad?, para recordarlo de la síntesis geográfica, pues yo puedo visualizar el problema, detectar el problema. ¿Cuál es el problema operacional? Y un problema operacional es aquel que requiere para su solución acciones de carácter político y militar a nivel estratégico. Y eso, pues, si yo lo estructuro, lo defino correctamente, pues me lleva al enfoque operacional, estratégico operacional, que no es más que cómo lo voy a solucionar. Es decir, el planeamiento. Fíjense, y toda la evaluación y reestructuración es que todo el tiempo se está evaluando. ¿Qué pasa? Vean los factores geográficos. Recordemos espacio, recordemos posición geográfica, recordemos mar, todos los componentes del espacio geográfico, hablando geográficamente, y vean que hay una relación directa con las variables operacionales, una relación directa, y aquello de síntesis geográfica, para entender el análisis geopolítico, pues no es más que el análisis sistémico que pide. Ese es el capítulo 2. Ahora, con el capítulo 1 en mente,
recordamos, toda la parte conceptual, epistemológica de la geopolítica, tomado en cuenta los factores geográficos, los componentes del espacio geográfico, tomando en cuenta ese análisis geográfico, que es la base para el análisis geopolítico, partiendo de su definición, ¿verdad? Que la geopolítica es la fundamentación geográfica de las acciones políticas del Estado, un motivo. Entonces, no es más que vamos a hacer una interpretación política de las realidades geográficas. Ahora sí vamos a hacer geopolítica, la tenemos en mente, la conectamos con el arte del pensamiento y del diseño estratégico operacional de carácter militar, político-militar, a nivel estratégico. Entonces, vamos a ver qué pasa. Entonces, vamos a hacer geopolítica, es decir, vamos a hacer interpretaciones políticas de las realidades geográficas. Y vamos a ver el espacio geográfico. Entonces, aquí tenemos el primer concepto que vimos. ¿Cuál es el espacio geográfico que vamos a analizar? Pues ahí lo tienen. Eso que está allí es la cuenca de Orinoquense. Dense cuenta ustedes un detalle. Fíjense que dos terceras partes constituyen el territorio de Venezuela y un tercio lo constituye Colombia. Fíjense la unidad geográfica que hay ahí. Una gran cuenca hidrográfica está repartida entre dos naciones. Venezuela, que lleva la mayor parte, y Colombia, con una diferencia, que Colombia tiene la cuenca alta, mientras que Venezuela tiene la cuenca media y la cuenca baja. Esto es importante, porque la cuenca media y la cuenca baja, sobre todo, es sedimentaria. Y ustedes saben que en geomorfología, ¿verdad? En geología, las formaciones sedimentarias donde hay mayor acumulación de recursos naturales, el petróleo, entre otras cosas. Y noten ustedes las conexiones viales que hay ahí. Vean ustedes, miren, al sur, el río, la cuenca del Amazonas se interconecta con el brazo Cassiquiare, con la cuenca de la cuenca orinoquense. Y un detalle que a lo mejor muy poca gente la sabe. Ese es un fenómeno único en el mundo, el brazo Cassiquiare, porque es un río que nace y desemboca en otro río. Y el brazo Cassiquiare, al cual yo tuve la oportunidad de navegarlo, unas épocas del año drena hacia el Orinoco y otras épocas del año drena hacia el Río Negro, que es que es una cuenca es de la cuenca amazónica. Pero fíjense, y se conecta con el Orinoco, y en Colombia viene el Inírida, el Bichada, el Guaviare, el Meta, toda esa conexión fluvial. Y les destaco, lo más importante, la salida al Atlántico. Y vamos a ver, ese es el espacio geográfico, con esas características. Vamos a ver un poquito qué hay dentro de ese, qué recursos naturales hay ahí. O sea, vamos a ver espacio. Ahora vamos a ver su posición y su dotación. Vemos entonces, miren ese mapa, ¿verdad? Cómo ya empezamos a visualizar que dentro de esa gran cuenca, miren ahora, empezamos a ver que cuenca media y cuenca baja, que está en 2/3 del territorio venezolano, pues ahí, miren los recursos naturales que hay ahí. Tenemos recursos de carácter petroleros, mineros, forestales, de pesca, y todo se conexiona por vía natural, drena, fluye hacia el delta del Orinoco, que va hacia, y voy al otro mapa. Ahí pueden ver en una escala más grande, ¿verdad? Cómo ese delta se comunica directamente al océano Atlántico, libre de interferencias políticas y de interferencias geográficas, distinto al frente caribeño, ¿verdad? Que es al mar Caribe, pero que no se ve en este mapa, en esta escala, pero ese mar Caribe está circuncerrado por un rosario de islas con pasos obligados a la navegación controlados por países. Entonces, es muy distinto las rutas marítimas en el Caribe que las rutas libres en el Atlántico. Y todo ese espacio geográfico, con todos esos recursos, drena hacia el Atlántico. Veamos una escala un poquito más grande para ver el detalle. Observen ustedes, esa línea negra es el canal principal de navegación, y el cañón Mánamo, que se llama ahí en el delta del Orinoco. Y fíjense que sale, no por casualidad, pues las grandes, en este momento,
Guyana, en la costa que lo ven en el mapa, y eso de ahorita, la costa, las explotaciones y exploraciones costa afuera, Guyana ahorita es uno de los países petroleros más importantes del mundo. Pero eso es otra historia. Lo importante que yo quiero que veamos aquí es cómo esa cuenca, ese gran espacio, tiene esta bisagra de comunicación con el Océano Atlántico. Veamos, empequeñezcamos la escala. Vamos ahora a una escala más pequeña para visualizar acá el concepto de posición geográfica. Ese concepto que Raxel dijo que era el más importante. Noten ustedes cómo ese delta, ahora en una escala muy pequeña, miren cómo se relaciona espléndidamente con las principales rutas marítimas de comunicaciones, con los principales puertos del mundo, con las principales rutas de comercio internacional. Fíjense, entonces estamos haciendo geopolítica, estamos hablando simplemente de cómo los conceptos se están aplicando en esta parte del mundo. Veamos otro mapa, que es el mismo prácticamente. Vemos un mapa, ¿verdad?, que ratifica el anterior. Ahí están las fuentes, ¿verdad? Son mapas sencillos, ¿verdad? El geógrafo, el geopolítico, el estratega militar, el político tiene que jugar mucho con los distintos niveles de análisis. Tiene que ver los problemas políticos, ver los problemas operacionales, ver los problemas en distintos niveles de análisis que la herramienta cartográfica va a servir para su visualización y su comprensión. Aquí estamos haciendo eso. Entonces vemos ahora cómo ese delta y esa cuenca del Orinoco, miren cómo se conecta a las principales rutas marítimas del comercio internacional. Pero miren esta ahora, ya empezamos a darle vuelta a la cabeza políticamente, ¿no? O sea, una interpretación política. Uy, pero también nos damos cuenta que esa conectividad, esa posición geográfica de accesibilidad espléndida a las rutas marítimas, a un océano libre de interferencias políticas y geográficas, pues también coincide con la ruta de las drogas. ¿Sí? Entonces, ya empezamos a como dentro de los recursos naturales. Mire, ahí tienen la misma cuenca que vimos, pero ahora en ese mapa, todo este material, por supuesto, es de ustedes, está a la orden, está toda una representación cartográfica de la dotación de recursos naturales, pero ojo, son recursos naturales de valor estratégico. Entonces estamos hablando nada menos y nada más que está la faja petrolífera del Orinoco, que está prácticamente en el corazón de la cuenca. La faja petrolífera del Orinoco es precisamente el reservorio de petróleo más grande del mundo. Ahí está. Y al sur tenemos nada menos y nada más que importantes recursos de carácter de valor estratégico y comercial. Oro, plomo, hierro, coltán, diamantes. Ahora, ¿por qué será eso? Vamos a la geografía. Resulta que al sur del arco orinoquense, el sur de la cuenca del Orinoco, es de una edad geológica del precámbrico, la más antigua y la primera escala geológica. Y esta conforma el escudo guayanés. Ese escudo guayanés es el más antiguo del mundo. Y por eso que esa edad precámbrica del escudo guayanés que está dentro de la cuenca orinoquense alberga esa gran cantidad de minerales, ¿verdad?, de carácter estratégico y de un gran valor. Y los ríos, todo eso para la movilización económica, las grandes autopistas continentales, que son los ejes fluviales, que ya los vimos. Esta lámina simplemente demuestra eso. O sea, simplemente pretendo demostrar cómo esa interconexión fluvial drena y se interconecta también con el transporte terrestre. Todo hacia el Atlántico. ¿Ok? Hasta aquí, geografía. Pasemos ahora cómo relacionamos esto ahora con el pensamiento estratégico. Aquí es donde van a empezar los problemas. Señores asistentes, hasta el momento, vuelvo y repito, no hemos hablado de bandidos, pasamos un mapa ahí del narco, de las drogas, no hemos hablado de estructuras criminales, estamos hablando de puras características físico-naturales y actividades humanas dentro de un espacio geográfico dado.
¿Ok? Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver ese análisis geográfico, cómo lo empatamos, cómo lo conectamos con el análisis geopolítico y qué nos va a decir el pensamiento estratégico. Pues bien, miren este mapa. ¿Se recuerda la cuenca? Bueno, miren, ese mapa fue publicado a la tercera semana por la Universidad Católica Universidad Católica del Estado Táchira. La Gran Aldea que ven ahí es un grupo, una ONG que hace estas investigaciones, obviamente, y está conformada por medios de comunicación social. Y miren ese mapa que publicaron. Si ustedes observan, toda esa zona coloreada está en manos, están asentados todas las estructuras criminales transnacionales. Si dijimos que la cuenca orinoquense conforma 2/3 partes del territorio venezolano, imagínense, resulta que esa cuenca orinoquense está en posesión, controlada por estructuras criminales transnacionales, y ahí están, y ya sabemos, FARC, ELN, Tren de Aragua, ahí está. Este mapa, les vuelvo y les repito, fue publicado la semana pasada. Hay otros mapas similares a este de las agencias especializadas aquí en Colombia, que por razones obvias no lo voy a presentar, que confirman esto, pero estoy presentando este porque es de una fuente pública y confirmada. Entonces, observen ustedes, entonces tenemos un espacio geográfico con posición geográfica, con grandes recursos naturales estratégicos, con ejes fluviales, todo controlado en su extensión, ¿verdad?, por estructuras criminales, casi el 50% del territorio nacional, articulado con el otro tercio de la cuenca que está en territorio colombiano. Son áreas de gran valor estratégico y controlan los ejes fluviales. Todo esto, obviamente, tiene un gran significado a la luz de los conceptos emitidos de carácter geopolítico, de carácter geoeconómico y de carácter geoestratégico. Esto es lo mismo, simplemente para significarle. Venezuela, aquí hay un error, no son 20 estados, son 23 estados y el distrito capital, 24. Pero noten ustedes que desde el punto de vista de geografía política, de los 23 estados y el distrito capital, 7 están dentro de la cuenca, dentro de esa área, ese espacio controlado por estructuras criminales. Ahora, ¿qué pasa? No se trata que 24 y 7, no, es que resulta que dentro de esos 7 están los estados más grandes, o sea, las entidades políticos territoriales, aquí en Colombia serían departamentos más grandes, o sea, de los 24, entre los 7 están los de mayor superficie, de mayor extensión territorial. Eso es lo que quiero significar aquí. Y están dentro de la cuenca controlada por estructuras criminales internacionales. Igual, vean estos dos mapas. El del mapa de la izquierda vemos las FARC. Ahí está delimitada la cuenca. Y observen, esos son mapas públicos. Si buscamos los mapas de las agencias especializadas, parecido al de la Universidad Católica, pues nos vamos a dar cuenta que van a estar todavía más detallados. Yo puse estos que son de fuentes públicas, ¿verdad? Para evitar, por razones obvias. ¿Qué pasa? Observen el delta del Orinoco, aquí en el mapa de las FARC, donde dice presencia de la FARC en Venezuela. Fíjense, el delta del Orinoco, que es la bisagra, la puerta, la salida geográfico natural al océano Atlántico libre, está controlada por las FARC. Fíjense ustedes. Y si vamos al mapa de la derecha, el ELN es el que tiene la mayor presencia dentro de el escudo guayanés. Entiéndase, el arco andino, el arco orinoquense, al sur del arco orinoquense, ¿verdad? Controla toda la explotación. Ya vamos a ver qué pasa ahí. Este mapa lo incluí ayer apenas, para la presentación de ustedes. Que simplemente salió en el tiempo, ayer, antier, ahí está la fuente, pero solamente para destacar que no solamente estamos en el corazón, en el centro y hacia el oriente, al nororiente de Venezuela, la salida atlántica. No, si nos vamos al oeste, el estado Apure y el estado Táchira son parte de la cuenca orinoquense. Observen ustedes entonces ahora que ya no solamente las estructuras criminales dominan los ejes fluviales, sino que la gran proliferación por vía aérea. Ese mapa apenas salió ayer o antier. Ahí tienen la fuente, la pueden verificar. Entonces, fíjense ustedes la gravedad de la situación. Entonces, lo más importante, y ya con esto terminando,
es, por razones de tiempo, fíjense ustedes, entonces, ese asentamiento de esas estructuras criminales transnacionales en ese gran espacio geográfico, con esas características de posición geográfica, con esas características de los recursos naturales, con esos ejes fluviales, ¿verdad? Todos tienen, primero hay una fragmentación del territorio venezolano, una fragmentación territorial gravísima, que está controlada, porque el punto es que las estructuras criminales que están ahí, no es que sí, están, no, es que ejercen control territorial y ejercen control de la población civil, es decir, que controlan el área, pero además de eso son las entes que controlan la dinámica social, porque el Estado venezolano no está ahí. El Estado venezolano, perdón, miento, sí está. El Estado venezolano es cómplice, ¿verdad? Porque el Estado venezolano se ha convertido en co-estar, en ser parte de esas estructuras criminales, ¿verdad? Y esas estructuras criminales conectadas y en complicidad con el régimen, pues simplemente están ejerciendo la explotación de esos recursos naturales, el dominio de la navegación fluvial hacia los principales centros de producción a través del Océano Atlántico y medios aéreos. Pues eso está plagado de pistas aéreas clandestinas, ¿verdad? Las trazas están allí. Y por supuesto, ¿verdad? Con todas actividades criminales conexas como el narcotráfico, etcétera. Y obviamente es innegable que hay una materialización real, tangible, de un conflicto de carácter híbrido que atenta contra la seguridad nacional de Colombia, contra la integridad territorial de Colombia, contra su dinámica política, porque esos grupos están articulados geográficamente en la cuenca y además están articulados pues, en sus actividades criminales y en su pseudo ideario político, ¿verdad? Finalmente, pues eso me lleva a mí a decir que afirmar desde el punto de vista geopolítico, haciendo el análisis geográfico, que es la base del análisis geopolítico, afirmar que hay severas tensiones de carácter geopolítico y una severa amenaza estratégica para el Estado colombiano por el accionar criminal de estas estructuras criminales que poseen, controlan grandes áreas del territorio venezolano. El territorio, la cuenca orinoquense no es retaguardia. La cuenca orinoquense es una base de operaciones donde las estructuras criminales están proyectando y apoyando sus actividades criminales, valga la redundancia, ¿verdad? Que afectan directamente a Colombia y más aún al hemisferio. Y finalmente, pues todos los elementos conexos, como es la migración, la desestabilización social, política y económica, ¿verdad? Por esta articulación. Este sería, y esto obviamente, si yo logro, a ver, si logramos comprender el ambiente operacional que vimos y me permite a mí identificar y estructurar el problema, ¿verdad? A grosso modo expresado, entonces eso le va a permitir al Estado colombiano, ¿verdad? Concebir, planear y ejecutar acciones de carácter político, acciones de carácter económico, acciones de carácter militar, con directrices estratégicas claras, precisas y de carácter integral, con visión de conjunto, no como probablemente se pueda estar haciendo. O sea, son soluciones parciales, inconexas unas con otras, que no obedecen a una visión estratégica integral, hecha con síntesis geográfica, hecha con análisis geográfico y obviamente hecha con un análisis geopolítico que permita derivar en acciones de carácter geoeconómico y acciones de carácter geoestratégico, que como vimos es la connotación estratégico-militar de la geopolítica. Finalmente, quiero terminar, o sea, por razones de tiempo he esbozado las ideas, termino con este pensamiento. Este pensamiento es del general Alexander Haig, que fue secretario de Estado en el año 82, cuando la guerra de las Malvinas, y simplemente un juego de palabras que quiero traer para la reflexión. Hay cosas más graves que la guerra y hay cosas más importantes que la paz. La guerra es algo
muy grave, pero a veces la geopolítica me puede llevar a mí a acciones que tenga que afrontar eso, más allá. Y la paz es algo muy importante, la paz es muy importante, pero a veces mantener la paz puede ser un costo muy alto. Y quiero poner un ejemplo. Esto es simplemente una reflexión. Yo no, la crisis de Ucrania actual, ya esto está terminando, la crisis de Ucrania, probablemente Putin estará en este dilema. Los rusos saben la gravedad de ir a una confrontación militar con la OTAN y con Europa. Ellos saben la gravedad, pero el hecho de que la OTAN esté en su puerta, las razones de carácter geohistórico que hay allí, geoeconómicas que hay allí, entre Bielorrusia, Ucrania, el Mar Negro y todo lo que es la península de Crimea, probablemente ellos estarán pensando, bueno, es más grave yo no ir a la guerra, ¿verdad? Con lo que voy a, con la amenaza, lo que me puede estar pasando en lo que acabo de escribir. Estoy haciendo me perdonan, pues una digresión, un ejemplo muy global, no quiero tampoco que sea, y quizás estén pensando los rusos también. Estoy poniendo un ejemplo como para explicar este pensamiento que es un poquito complejo, ¿verdad? Que la paz es importante, ellos saben que la paz es muy importante, pero probablemente, y ahí es donde están exigiendo, bueno, si quieren que retiremos el despliegue operacional que tenemos sobre Ucrania, y pues, entonces, por favor, me garantizan que Ucrania no entre a la OTAN, ¿sí? Y no se metan con Ucrania, palabra más, palabra menos. Esto simplemente, me perdonen, un ejemplo tonto, simplemente para tratar de explicar esta expresión de General Haig, que es un poquito complicada. Con esto he terminado. Quiero expresarle que lo he hecho en esta apretada síntesis de la forma más explícita posible del caso, utilizando las herramientas de la ciencia geográfica y utilizando las herramientas de la ciencia militar. Y por eso vuelvo y repito, y con esto termino, es aportar una idea que sirva a las autoridades nacionales de mando, impulsada por la sociedad geográfica, ¿verdad? De llevarle a los centros políticos estratégicos nacionales de Colombia, ¿verdad? La situación existente en la cuenca orinoquense. Señores, muchas gracias, muy amable y a la hora.